Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. En el momento en el que tú me estés viendo, te deseo lo mejor. Mi nombre es Jonathan y hoy quiero hablar de un tema sumamente interesante. El tema del que quiero hablar hoy es acerca de construyamos la autoestima ahora. Y bueno, ¿qué es la autoestima? Es la forma en cómo nos percibimos a nosotros mismos y la forma en la que nos valoramos a nosotros mismos. Un ejemplo sería el opinión que tengamos acerca de nuestro desempeño, acerca de una actividad. Por ejemplo, jugar o practicar algún deporte o estudiar algo relacionado a, pues no sé, a los estudios académicos o algo relacionado al trabajo. Entonces nosotros valoramos o medimos nuestro desempeño, y si no es muy bueno o no podemos solucionar la mayor parte de las cosas, pues nos vamos a autopercibir como inútiles o, o como una persona que no es buena en nada. Entonces esto empieza a crear que nuestro autoestima empiece a bajar, empiece a decaer. Pero si aceptamos la parte en la que somos humanos y nos podemos equivocar y de que muchas veces las cosas a veces no van a salir como nosotros queremos, es ser conscientes de esta parte, reconocerla y aceptarla. Y después de que pasa ese proceso, ahora sí empezamos a forjar una autoestima pues crítica, en el sentido de que las cosas que podamos hacer las vamos a hacer y nos vamos a esforzar, porque el tener una autoestima alta se refiere también al a la veces en momentos estar pues tristes, comprender que algunas cosas puede que no salgan específicamente bien, sino que va a haber momentos en los que siempre cometamos algún error. Pero aquí está pues el de no ser tan duros con nosotros mismos. O sea, es esta cuestión de tener un diálogo interno amable y de tener la perspectiva de que podemos mejorar, pero que tampoco hay que sobreexigirnos demasiado o demás. O sea, en el sentido de querer ser igual que alguien más. No, lo ideal es ser como nosotros y esforzarnos, dar nuestro máximo esfuerzo, pero no a rebasar como tal el extremo de, por ejemplo, el de tener una autoestima sumamente elevada. Esto ya es un poco negativo, porque en sí el concebirnos mejor que las demás personas pues no es lo correcto. Siempre debe de existir como este equilibrio de autoestima en el que nos reconozcamos a nosotros mismos y reconozcamos a las demás personas, y tener en mente cuando vayamos a realizar una actividad pues de que somos los mejores para dar nuestro mayor desempeño. Porque si desde el primer momento no nos concebimos como personas débiles, como personas inferiores a las demás, pues entonces entra esta parte de pues de no superar nuestra barrera, o en este caso ese miedo, ese límite, simplemente por qué van a decir los demás. Pero la cosa cambia cuando realmente nos esforzamos y reconocemos que otra persona tuvo mucho más habilidad, tiene mucha más estrategia, podría decirse. Entonces reconocemos también el esfuerzo de las otras personas, porque también esto se trata de no creernos superiores, o sea, de no caer en esta tendencia de yo soy el que da las órdenes. Aquí no, es siempre pues mantenernos humildes, en el sentido de que todos somos valiosos, todos somos importantes, y que todos podemos dar nuestro máximo esfuerzo, todos nos podemos desempeñar. Y claro que esto ya depende de ciertos aspectos, porque también no se trata de compararnos con las demás personas, porque al final pues nuestra única competencia somos nosotros mismos.
Así es que hay que estar constantemente mejorando en las debilidades y mejorar nuestras fortalezas que ya tengamos. Se trata de encontrar esos puntos en específico y para empezar a generar confianza en nosotros mismos tenemos que hacer cosas, tenemos que hacer actividades y obviamente al principio no vamos a ser muy buenos, al principio van a existir esos temores, esos miedos, van a existir pues obviamente más errores, más fracasos y conforme vaya pasando el tiempo vamos generando confianza y esa confianza pues nos va a dar como resultado una autoestima y se va a empezar a construir y se va a empezar a crecer y esto nos va a permitir hacer las cosas con mucha más facilidad, con mucha más, ¿cómo se podría decir? Con esta sensación de amor propio, o sea, de aceptar que nos estamos esforzando, pero las cosas puede que lleguen retos, puede que lleguen adversidades y esas cosas no van a estar de nuestro control o puede ser que una adversidad sea demasiado fuerte para no hacer algo que debíamos hacer. Al final se trata de aceptar, de reconocernos, porque si solamente nos criticamos, nos juzgamos y simplemente caemos en esta tendencia de cumplir las expectativas de las demás personas, pues no se trata de eso, se trata de tener una opinión, un criterio y de cumplir nuestras propias expectativas en base a nuestras acciones y también pues obviamente respetar las acciones de las otras personas, o sea, no se trata de del que a nosotros no nos juzguen y juzgar a las demás personas, no, es aceptar pues obviamente críticas constructivas que nos permitan mejorar, que nos permitan crecer y claro que también dar opiniones o dar críticas constructivas que aporten, que ayuden, que hagan que las personas pues se conviertan en su mejor versión. De esto se trata también, de cultivar este autoestima, este amor propio, el de ser amables con nosotros, cuidarnos, protegernos y consolarnos, pues obviamente en momentos de dificultad, en momentos en los que vamos a necesitar, o en este caso, nuestro autoestima debe ser lo suficientemente fuerte para recibir, podría ser comentarios, actitudes, acciones y tener una fortaleza emocional para aguantar un autodominio y un autocontrol para que nuestras emociones no arrebasen los límites o en este caso que pasen a cosas mayores o a cosas que pues destruyan pues relaciones con las demás personas o a nosotros mismos porque también puede darse eso de el destruir el autoestima de otras personas si lo vemos muy bajo y si lo vemos muy alto el querer bajarlos porque solamente es cuestión también de respetarnos, de respetar a las demás personas y obviamente crear conciencia y dar puntos de vista que apoyen, que aporten, porque como ya lo decía, tener una autoestima elevada por los cielos, pues eso ya es ego, eso ya es vanidad, entonces no estaría como este equilibrio pues de el respetar a las demás personas y de admirar también a las personas que se esfuerzan porque también se trata de tener como un círculo social de personas que nos inspiren, que nos impulsen y nosotros igual dar como esa inspiración, ese impulso y no permitir que caigamos tan fácilmente o en este caso tener como ese autoestima fuerte de las cosas que estamos haciendo, que sabemos que podemos mejorar o las debilidades que tengamos, aceptarlas y no enojarnos, simplemente comprender que somos seres humanos, que tenemos estas cualidades, que tenemos esta forma de observar la autoestima de nosotros mismos y de irla forjando poco a poco, de hacer que este proceso se lleve adecuadamente, porque al final se trata de esto, de no infravalorarnos, de tampoco a nosotros mismos hacernosla de pues de personas que no son capaces de resolver cosas, problemas, situaciones
porque también entra la parte de la responsabilidad. Cuando nosotros nos empezamos a poner más responsabilidades, empezamos a aceptarlas y empezamos a tener cierto control de nuestras decisiones, siento que esta parte nos permite construir más confianza, más seguridad, y esto por automático crea lo que es el autoestima. De esto se trata de ser personas positivas, de ser personas con amor propio y que también amen a las demás personas, de dejar esta semillita en los corazones de las personas para que esto siga avanzando, porque también se trata de ser disciplinados con lo que debemos hacer, porque si no cumplimos nuestras promesas, si no hacemos lo que debemos hacer, pues obviamente es como estarnos engañándonos a nosotros mismos de las cosas que hacemos, pero al final si no las hacemos, pues esto es lo peor que podemos hacer o algo fatal, porque a la larga pues nuestra autoestima se va a ir deteriorando y nos vamos a convertir en personas con una autoestima muy baja o con una autoestima en el que somos perfectos y nadie nos puede contradecir, porque hay que tener como esta mentalidad abierta de recibir opiniones, de recibir perspectivas diferentes y de crear como esta armonía a pesar de que existan distintos puntos de vista. Todo esto pues va relacionado a que cultivemos el aprender, el escuchar atentamente a las demás personas, porque cuando nosotros empezamos a hacerlo, las otras personas pues van a aprender de esto y van a escuchar con más atención y van a aprender del ejemplo, y siento que cuando lo empezamos a hacer, lo empezamos a cultivar, pues obviamente vamos a notar una mejora en nuestro estado de ánimo, vamos a sentirnos mucho mejor, vamos a ser más felices, a ser más alegres, y todo esto va en base al cultivar nuestra autoestima, el de forjarla, al de no pisotearla a nosotros mismos ni dejar que las otras personas la pisoteen, simplemente mantenerla en el nivel óptimo, en el nivel que nos permita seguir progresando y disfrutar de la vida y respetar a las demás personas y respetarnos a nosotros mismos, porque esto es fundamental también, de ser amables con las demás personas, de ser amables con nosotros mismos, de poner límites tanto a nosotros mismos y a las demás personas, porque aquí es donde aprendemos a decir que no, aprendemos a decir que sí, y las decisiones que vayamos tomando pues nos van a ir dirigiendo hacia un buen camino, un camino lleno y próspero de nuestras metas, objetivos, sueños, y todo esto pues tiene que ser claro para que nuestra vida tenga sentido, para que tengamos un propósito por el cual vivir, por el cual hacer las cosas y disfrutar el proceso. Y también pues con las personas que platicamos, hablar acerca de estos temas para que nos enriquezcamos a nosotros mismos y enriquezcamos a las demás personas en cuanto a este tipo de palabras, o el simple hecho de dar palabras de aliento a las demás personas, a personas que nosotros amemos, que nosotros cuidemos, y de mostrarles a las demás personas que pueden construir su autoestima, de que pueden amarse y de que no pueden denigrarse, no deben denigrarse, porque esto pues obviamente se manifiesta en distintas acciones, ¿no? Como el no respetar a las demás personas, no respetarnos a nosotros mismos y permitir que nos falten el respeto. Siento que esto deja pues mucho en juego, o sea, se deja muchas cosas que mostrar, hay muchas cosas de las cuales se tienen que, pues obviamente hablar, no solamente pensar, porque pues las acciones siento que son lo más importante. Si nosotros solamente decimos que amamos a las personas, pero solamente en palabras, pero las acciones son lo más importante, ¿no? El de apoyar, el de aportar, el de estar ahí presentes en un momento podría ser de dificultad.
siento que todo esto va relacionado pues a construir una autoestima, porque entra esta parte de dar lo que nosotros tenemos en nuestro interior. Para eso primero tenemos que amarnos a nosotros mismos, tenemos que cultivar este amor propio, la autoestima. Y entonces cuando ya comprendamos este tipo de cosas, compartirla a las demás personas que probablemente no tenían idea de que esto existía o no tenían al 100% el significado. Y pues bueno, esto es clave. Al final se trata de lo que nosotros valoramos, de nuestros principios, nuestras creencias, nuestros pensamientos, sentimientos. Y es cuestión de notarlo, de observar qué es lo que nos mueve, qué es lo que nos disgusta, qué es lo que amamos en verdad, y hacer y disfrutar las actividades que hacemos en nuestro día a día, y observar y notar el progreso que vayamos teniendo en cualquier ámbito de nuestra vida, porque esto nos va a permitir, les digo, crear confianza. Porque al principio, pues obviamente lo desconocido nos va a dar miedo, nos va a dar temor, pero cuando empezamos a conocer aquello que parecía desconocido, se vuelve mucho más fácil, se vuelve mucho más práctico y llega a un punto en el que lo podemos dominar o sobrepasamos el dominio y nos volvemos masters, maestros en aquello que amamos, que alguna vez soñamos, anhelamos y ahora ya estamos ahí. Siento que de esto se trata, de ir construyendo poco a poco la autoestima, de ser disciplinados en cuanto a este tipo de acciones, el de cumplir con estos compromisos que nos hacemos a nosotros mismos. Cualquier ejemplo puede ser pues en tanto la comida, el ejercicio, estudio, trabajo, y todo tiene que ir encaminado al mismo camino de construirnos, reconstruirnos, de aceptar, de reconocer y de siempre consumir pues obviamente contenido que nos nutra, que nos permita progresar, que nos aporte valor, porque si empezamos a mirar contenido que nos incite a hacer cosas malas, que nos llene nuestra cabeza de basura, de groserías, de adicciones, no sé, de mujeres y todo ese tipo de cosas que a la larga siento que nos empiezan a destruir o nos empiezan a degenerar, pero cuando encontramos este equilibrio, pues sabemos convivir con las personas que están a nuestro alrededor, amigas, amigos, y todo esto pues suma, todo esto nos empieza a construir, a cultivar y nos damos cuenta de nuestro potencial, porque muchas veces podría parecer que no tenemos como la capacidad de solucionar o de hacer cosas grandiosas cuando no nos ponemos en medio de esa situación, cuando no nos metemos al campo de batalla, al campo de básquet, de fútbol, en cualquier área de nuestra vida. Si nunca ponemos los pies ahí, pues no vamos a saber cómo se siente, qué es lo que va a pasar y qué es lo peor que podría pasar. Y todo esto, pues obviamente también pasa que nuestra mente nos quiere como dar ciertas ideas o pensamientos, imaginar cosas que aún no han sucedido y que probablemente jamás sucedan, porque al final pues solamente son imaginaciones, ¿no? De, ay, es que creo que esto va a salir mal, ay, creo que me voy a ver pésimo, voy a dar vergüenza y todas esas cosas pues nos empiezan a apagar y empiezan a volvernos, nos empiezan a hacer que nos convirtamos en personas inseguras, con miedos, con paradigmas, y la idea es empezar a romper con eso y hoy convertirnos en personas que seamos productivas, seguras, con amor propio, para así poder transmitirles lo mismo a las demás personas e influenciar a las demás personas de manera positiva para que todos nos construyamos. De esto se trata, de cultivar esta semillita en nuestro corazón de autoestima. Así es que como conclusión, cultivemos la autoestima, sigamos el proceso de amarnos a nosotros mismos, de amar a las demás personas, de reconocernos, de crear confianza
y de volvernos muy buenos en cualquier área de nuestra vida. Así es que muchas gracias, hasta aquí voy a dejar el video. Te deseo lo mejor, que tengas un excelente día, una excelente noche, una excelente tarde. Te invito a que le des like al video, también a que lo compartas con alguien que creas que le pueda gustar, también a que escribas en los comentarios qué tal te pareció el video, de qué tema te gustaría que hablara en el próximo video, y también escríbeme en los comentarios eh, cuál ha sido tu proceso en crear tu autoestima. También pues para que las demás personas aprendan de las experiencias de las demás personas. Así es que muchas gracias por tu atención y les deseo lo mejor. Hasta luego y chao.